Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La enfermedad de Alzheimer sigue siendo uno de los principales desafíos de nuestra sociedad. Pese a haber sido descubierta en 1906, es decir, hace ya más de un siglo, sigue hoy sin encontrarse una solución, un medicamento que permita contrarrestar este padecimiento, esta enfermedad. Más grave aún, se estima que de aquí al 2050 el número de casos de personas afectadas por algún nivel de demencia se incrementará en más de un 50%. Para hablar de este tema, de los desafíos que esta enfermedad plantea, de qué perspectivas se abren hoy en día en términos de investigación y solución al Alzheimer, saludamos aquí en nuestro estudio a la profesora Dulce Papi García, directora del Centro de Investigación Glicobiología, Regeneración y Reparación de Tejidos de la Universidad de París-Créteil, mejor conocida como la UPEC, especialista en glicobiología de la degeneración neuronal. Doctora, bienvenida a esta Escala en París. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, Braulio. Antes que todo, Dulce Papi García, yo quisiera señalar que el pasado mes de mayo el Senado francés, en el marco de la Semana de América Latina, le otorgó a usted la palma del Senado francés, el reconocimiento por su trabajo precisamente en términos de la enfermedad que nos ocupa hoy, Alzheimer. ¿Qué representa para usted este tipo de reconocimiento del gobierno y del Senado francés? Una responsabilidad. Sobre todo en el dominio del Alzheimer y no únicamente, también en las relaciones con América Latina, con México. Un incentivo de trabajo no únicamente para mí, pero para todo el equipo que es la fuerza que se necesita para combatir este tipo de desafíos, el equipo con el que trabajo. Un reconocimiento sin duda alguna muy merecido. Profesora, más de un siglo después señalábamos, hoy en día todavía no existe un medicamento, un remedio a esta enfermedad que afecta cada vez más y más amplios sectores de la población en todo el mundo. Exactamente. La enfermedad de Alzheimer fue descrita en 1906, como usted lo comentó, y las primeras observaciones que se hicieron fue descrita por acumular dos tipos de proteínas en el cerebro del paciente. Una proteína, lo voy a resumir, es la proteína A-beta, péptidos A-beta que se acumulan en la matriz extracelular, fuera de las células, en el cerebro del paciente. Y otra proteína es la proteína tau, que se acumula dentro de las células neuronales del paciente. La terapia actual en el dominio del Alzheimer usa como blancos terapéuticos estas dos proteínas. Y usted puede imaginar que, habiendo sido descritas hace más de 100 años y habiendo sido el objeto de una investigación enorme, muchos esfuerzos, ¿cómo no se ha podido curar? ¿Cómo no se puede modificar? Es importantísimo que escuchemos lo que estos fallos terapéuticos nos están diciendo. Es las llamadas de alerta. Tenemos que entender lo que está pasando en las células neuronales, por qué están muriendo. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico que termina por matar las células neuronales y tenemos que entender. Esto es muy importante, profesora Dulce Papi García, porque estudios realizados recientemente demuestran que la mayor parte de la población, y nosotros incluidos, conocemos muy poco o casi nada de esta enfermedad, pero al mismo tiempo 1 de cada 4 personas que han sido encuestadas dicen que es un problema de mala suerte. No es un problema de mala suerte, puede considerarse porque la enfermedad de Alzheimer es un trastorno muy complejo. Dada su complejidad, es multifactorial. Hay diferentes genes, diferentes factores de riesgo. Una persona puede imaginar que es una mala suerte haber caído en tal número de factores de riesgo que lo llevan a la enfermedad, pero yo no estoy muy de acuerdo con el hecho de la mala suerte porque todo tiene una explicación y la enfermedad de Alzheimer debe de entenderse para que deje de considerarse como una mala suerte. Es un rompecabezas.
Y este rompecabezas, si usted lo tira y cómo se acomodan las piezas, puede ser suerte. Mejor no verlo así, mejor verlo como un desafío para entender cómo acomodamos las piezas y cómo uniéndolas podemos ver el mecanismo. No sé si respondo a su pregunta. En complemento de esto, Dulce Papi García, hay otra cuestión que es importante también destacar. La enfermedad de Alzheimer se asocia generalmente a la vejez. ¿Es correcto esto? El principal riesgo, el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Sí, se asocia a la vejez, efectivamente, y es normal. La patología comienza mucho más temprano, comienza posiblemente durante la juventud, pero se va a manifestar en la vejez, porque las acumulaciones de proteínas de las que le comentaba al principio son acumulaciones que empiezan desde edades muy tempranas, pero hasta que llegan a un cierto nivel de acumulación, la enfermedad se va a manifestar. Entonces usted puede imaginar que las proteínas empiezan a acumularse desde el nacimiento, posiblemente. Brack, que es un anatomopatologista alemán, estudió una gran población de cerebros, hizo un gran estudio y encontró que la acumulación de la proteína A al interior de las células neuronales ya existía a los 17 años. Pero no tenemos enfermos Alzheimer a los 17 años. De acuerdo. Pero las características ya están ahí. Se va a manifestar a los 60, 70, 80, 90 años, porque se necesita tiempo para llegar a acumular una cantidad de proteína patológica antes de que se manifieste. Entonces, por eso es un factor de riesgo. Profesora, usted hablaba hace un instante de uno de los factores, daba un ejemplo que me parece interesante, que es esta imagen de un rompecabezas. O sea, nuestro cerebro sería una especie de rompecabezas. Estos elementos perturbadores, usted dice que son múltiples, van a generar precisamente la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir? ¿Desajustan completamente el rompecabezas? Usted trabaja notablemente en un tema que son los azúcares. Explíquenos de la manera más sencilla posible precisamente ese rompecabezas, cómo se puede desajustar con esos azúcares. ¿Qué perturba al rompecabezas? Sí, efectivamente los azúcares son azúcares complejos. No estamos hablando ni de glucosa, ni de fructosa, ni de los azúcares que están implicados, por ejemplo, en la diabetes. Es otra cosa. Estoy hablando de azúcares complejos que se encuentran en la superficie de células. Son moléculas muy largas que son capaces de interaccionar con varias proteínas al mismo tiempo y estructuran en la superficie de la célula, estructuran una organización de proteínas y estas proteínas están relacionadas con los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. El rompecabezas lo manifiesto así porque el Alzheimer es multifactorial. Una pieza del rompecabezas puede ser la manera de alimentarse, el ejercicio, la actividad neuronal, las relaciones sociales. Digamos que es 20% de piezas del rompecabezas. Y 80% de piezas del rompecabezas van a representar, son 80 piezas, entonces usted puede ver, van a representar los factores de riesgo genético del Alzheimer. El Alzheimer el Alzheimer familiar está relacionado con 3 proteínas. Cuando hay mutación hay enfermedad. Si olvidamos estas 3 proteínas que son responsables de 1%, de 1 a 2% de los casos de Alzheimer en el mundo, el 98%, el otro 98% pueden ser considerados como factores de riesgo. Quiere decir que son segmentos de ADN en donde hay modificaciones, hay accidentes o hay desajustes y este ADN se va a traducir en ARN, que es también un concepto muy de moda, y el ARN va a dar una proteína. Entonces nos imaginamos esta pieza con varias proteínas que cada una está estudiada por grupos de investigación muy poderosos en el mundo. ¿Cómo unirlas? Los azúcares complejos es una pieza central del rompecabezas. No es la pieza central, pero es una pieza central muy difícil de estudiar, que necesita una gran
se necesitan especialistas, y no hay muchos especialistas en el mundo, somos muy pocos, pero este tipo de azúcares, por ser largos y por ser complejos, pueden interaccionar con las diferentes piezas y unirlas. De acuerdo. Y al unirlas, comprendemos mejor la enfermedad. A este propósito, y hablando de comprensión, usted hacía referencia, o lo decíamos, esto fue descubierto, fue descrito en 1906, hace más de un siglo. Una de las razones que explicaría el retraso que existe en esto es porque la gente que estudia todavía Alzheimer lo hace basada en lo que se conoció hace ya más de un siglo. Le falta actualización, podríamos decir. Comentaba usted lo de la ARN, notablemente con el descubrimiento de la vacuna, por ejemplo, contra la COVID-19, con este nuevo mecanismo ARN, ácido ribonucleico, permitiría precisamente que esto podamos imaginar que en un futuro cercano, se descubra finalmente algo que contrarreste, no se va a suprimir, pero que desacelere, contrarreste la aparición de Alzheimer. Sí, efectivamente la estrategia ARN para generar anticuerpos que son generados por la persona, la estrategia terapéutica con anticuerpos se ha utilizado mucho en Alzheimer, fuera de los tratamientos sintomáticos como el donepezil, que son anticolinérgicos, que es lo más utilizado ahora en el mundo. Creo que es enorme el mercado de los anticolinérgicos que no modifican en lo absoluto la evolución de la patología. Los anticuerpos, la terapia inmunológica, efectivamente puede ser de interés, pero en el Alzheimer ha habido muchos fallos terapéuticos. ¿Hay conciencia del significado, del desafío que esto plantea para nuestra sociedad hoy en día? Leía que, por ejemplo, de cada 2 estudios que se realizan hoy en día sobre el cáncer, hay 1 sobre la demencia, ni siquiera sobre Alzheimer. Exactamente. El Alzheimer se necesita poner fuerzas en esta patología, se necesita darle más apoyo. Es parte de las 10 grandes patologías que afectan a la humanidad y es la única que hoy no se puede curar. Confiemos que en un corto plazo podamos finalmente encontrar una solución a esto y tanto mejor que haya expertos, especialistas como usted que se ocupan de ello. Llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a la profesora Dulce Papi García, directora del Centro de Investigación Glicobiología, Regeneración y Reparación Tejidos de la Universidad de París de Créteil, la UPEC, su presencia en nuestros estudios, especialista de glicobiología de la degeneración neuronal. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.